¿Sabéis quién fue el hombre más productivo de la historia? No tuvo oficina, ni tecnología, ni equipo de marketing, solo 3 años de ministerio, y sin embargo, transformó al mundo para siempre. Hoy descubriréis los 7 hábitos que Jesús practicó y que cambiarán vuestra vida completamente. Amados hermanos, vivimos en una época donde la productividad se ha convertido en un ídolo moderno. Las estanterías de las librerías están repletas de métodos, técnicas y fórmulas que prometen hacernos más eficientes, más exitosos, más realizados. Pero permitidme preguntaros algo que quizás sacuda vuestra perspectiva. ¿Habéis considerado que el modelo supremo de productividad verdadera caminó hace 2000 años por las polvorientas sendas de Galilea? Jesucristo, en tan solo 3 años de ministerio público, transformó al mundo de una manera que ningún otro ser humano ha logrado. No tenía oficina, ni equipo de marketing, ni tecnología moderna. Y sin embargo, su impacto resuena todavía en cada rincón del planeta. ¿Cómo lo hizo? A través de principios eternos que muchos hemos pasado por alto en nuestra búsqueda frenética de hacer más y más. El gran predicador Charles Spurgeon comprendió profundamente esta verdad. Él mismo fue un hombre de productividad extraordinaria, predicando miles de sermones, escribiendo incontables libros, dirigiendo orfanatos y preparando futuros ministros. Pero Spurgeon sabía que su productividad no venía de técnicas humanas, sino de seguir los pasos del Maestro. En uno de sus sermones declaró con contundencia que Cristo nos enseñó que la verdadera efectividad no se mide por la cantidad de tareas completadas, sino por la fidelidad a la voluntad del Padre. Hoy quiero compartir con vosotros 7 hábitos de productividad que Jesús modeló y enseñó. Estos no son trucos superficiales ni atajos, son principios que transformarán no solo vuestra lista de quehaceres, sino vuestra alma misma. Son hábitos que nos llevan a una productividad que trasciende lo temporal y alcanza lo eterno. El primer hábito que observamos en la vida de Jesús es este. Él comenzaba cada día en comunión con el Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos revela: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Notad la disciplina en estas palabras: muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Jesús no esperaba tener tiempo libre para orar. Él creaba ese tiempo. En nuestra cultura moderna, comenzamos el día mirando el teléfono móvil. Revisamos mensajes, noticias, correos electrónicos. Llenamos nuestra mente con las demandas y ansiedades del mundo antes siquiera de poner los pies en el suelo. Pero Jesús nos enseña algo radicalmente diferente. Antes de escuchar cualquier voz humana, Él escuchaba la voz del Padre. Antes de enfrentar cualquier desafío del día, Él se llenaba de la presencia divina. ¿Comprendéis la sabiduría en esto? Cuando comenzamos el día conectados con Dios, establecemos nuestras prioridades desde una perspectiva eterna. No somos arrastrados por la urgencia, sino guiados por la importancia. Spurgeon practicaba este mismo hábito con devoción inquebrantable. A pesar de las innumerables demandas de su ministerio, él protegía celosamente sus horas matutinas con Dios. Sabía que de esa fuente manaba toda verdadera productividad. El segundo hábito que Jesús nos enseña es tener claridad absoluta sobre nuestra misión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 43, Jesús declara: es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Jesús conocía perfectamente su propósito. Esta claridad le permitía decir no a muchas cosas buenas para poder decir sí a lo mejor. ¿Cuántas veces nos encontramos agotados no porque trabajemos mucho, sino porque trabajamos en demasiadas direcciones? Nos dispersamos entre 1000 actividades, algunas valiosas, otras meramente distractoras, pero sin una misión clara, vivimos reaccionando en lugar de actuar con propósito. Jesús nos muestra que la verdadera productividad requiere enfoque. No podemos ser todo para todos. Debemos discernir qué es aquello para lo cual Dios nos ha llamado específicamente. El tercer hábito es igualmente poderoso. Jesús invertía tiempo deliberadamente en relaciones significativas. Él tenía multitudes que le seguían, pero eligió a 12 discípulos para caminar íntimamente con él, y dentro de esos 12,
Hubo tres con quienes compartía momentos especialmente profundos. Jesús comprendía que multiplicar su impacto requería invertir profundamente en personas, no superficialmente en multitudes. Vivimos obsesionados con expandir nuestra red de contactos, con acumular seguidores y conexiones. Pero Jesús nos enseña algo diferente. Nos enseña que el verdadero legado se construye invirtiendo en relaciones profundas donde podemos transmitir vida, sabiduría y fe. El apóstol Pablo seguiría este mismo modelo años después con Timoteo, invirtiendo intensamente en un joven que continuaría el ministerio. Considerad cuánto tiempo desperdiciamos en interacciones superficiales que no edifican ni transforman. Jesús fue intencional. Cada conversación tenía peso. Cada encuentro llevaba propósito. Esto no significa que ignorara a otros, sino que reconocía que para cambiar al mundo, necesitaba formar hombres que continuaran la obra cuando él ya no estuviera físicamente presente. El cuarto hábito que descubrimos en Cristo es este. Él establecía límites saludables. En Marcos capítulo 6, después de un día intenso de ministerio, Jesús dice a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Incluso en medio de grandes necesidades alrededor, Jesús reconocía la importancia del descanso y la renovación. Esto desafía nuestra cultura que glorifica el agotamiento. Pensamos que ser productivos significa estar siempre ocupados, siempre disponibles, siempre haciendo algo. Pero Jesús nos muestra que el descanso no es enemigo de la productividad, sino su aliado. Un instrumento musical desafinado no produce buena música. De igual manera, un alma agotada no puede producir fruto de calidad. Spurgeon mismo experimentó temporadas de profunda depresión, en parte porque no siempre guardó estos límites saludables. En sus años posteriores, aprendió la importancia de lo que Jesús modeló, que decir no a veces es la decisión más espiritual que podemos tomar. No podemos ministrar eficazmente desde un tanque vacío. El quinto hábito es mantener una vida de obediencia constante. Jesús declara en Juan capítulo 5, versículo 19, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Su productividad no nacía de ambición personal, sino de obediencia amorosa. Cada milagro, cada enseñanza, cada acción, fluía de estar sintonizado con la voluntad divina. Aquí encontramos un secreto profundo. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Y solo podemos conocer las cosas correctas cuando vivimos en obediencia constante a la voz de Dios. ¿Cuánta energía desperdiciamos en proyectos que nacen de nuestro ego, de nuestro deseo de impresionar o de nuestra necesidad de validación? Jesús nos libera de esa trampa, mostrándonos que la verdadera productividad es hacer exactamente lo que el Padre nos ha encomendado. Nada más, nada menos. El sexto hábito que observamos es la capacidad de Jesús para delegar y equipar a otros. Él no retuvo el ministerio para sí mismo. En Lucas capítulo 10, envía a 70 discípulos de 2 en 2, dándoles autoridad y responsabilidad. Jesús entendía que la productividad del reino no se trata de ser indispensable, sino de hacer que otros sean capaces. Muchos líderes y personas caen en la trampa de pensar que nadie puede hacer las cosas tan bien como ellos. Este orgullo disfrazado de excelencia nos convierte en cuellos de botella. Jesús nos muestra un camino diferente: formar, equipar, confiar y enviar. Sí, otros cometerán errores. Sí, quizás no lo hagan exactamente como nosotros, pero al empoderar a otros, multiplicamos el impacto infinitamente más que si intentamos hacerlo todo nosotros mismos. El séptimo y último hábito es quizás el más revolucionario. Jesús medía el éxito de manera completamente diferente al mundo. Para él, la productividad no se evaluaba por números impresionantes o reconocimiento público. En Mateo capítulo 25, versículo 21, escuchamos las palabras que todo siervo anhela. Bien, buen siervo y fiel. No dice bien, siervo exitoso y famoso. Dice fiel, la fidelidad en lo pequeño, la integridad cuando nadie mira, la perseverancia cuando no hay aplausos. Estas son las medidas de la verdadera productividad del reino. Podemos estar haciendo mucho ruido y poca sustancia,
o podemos estar siendo fieles en lo oculto, donde Dios ve y recompensa. Spurgeon frecuentemente recordaba a su congregación que nuestro trabajo no es producir resultados impresionantes para los hombres, sino ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Hermanos y hermanas, estos 7 hábitos no son meramente técnicas de gestión del tiempo. Son principios del reino que transforman cómo vivimos, trabajamos y servimos. Son la diferencia entre una productividad que agota y una que renueva, entre un activismo frenético y un servicio poderoso. Si habéis encontrado valor en estas palabras, os invito a suscribiros a este canal, donde continuamos explorando la sabiduría práctica de las Escrituras para vuestra vida diaria. Que este sea un espacio donde juntos crecemos en entendimiento y fe, y permitidme compartir algo más con vosotros. Si deseáis profundizar aún más en vuestra intimidad con Dios, he preparado un recurso especial que puede transformar vuestra vida devocional. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontraréis el enlace en el primer comentario fijado. No es solo otro libro, es una guía práctica que ha ayudado a miles a reavivar su comunión diaria con el Padre. Os animo a considerarlo. Ahora bien, permitidme llevaros más profundo en la comprensión de estos principios celestiales, porque una cosa es conocer estos hábitos y otra muy distinta es vivirlos. Es fácil asentir con la cabeza cuando escuchamos verdades bíblicas, pero ¿cómo las tejemos en el lienzo de nuestra existencia diaria? ¿Cómo transformamos el conocimiento en práctica, la teoría en vida? Regresemos al primer hábito: comenzar el día en comunión con el Padre. Imaginad por un momento que sois embajadores enviados a una tierra extranjera. ¿No sería absurdo que iniciarais vuestras negociaciones cada día sin antes recibir instrucciones de vuestro rey? Pues eso es exactamente lo que hacemos cuando nos lanzamos a las actividades del día, sin primero consultar con aquel que nos envió a este mundo. La oración matutina no es un ritual religioso vacío. Es el acto de alinear nuestra voluntad con la voluntad divina antes de que el mundo intente torcer nuestra brújula interna. Es como afinar un instrumento antes del concierto. Cuando las cuerdas de nuestra alma están afinadas con el corazón de Dios, todo lo que hacemos resuena con una armonía celestial. Considerad lo que sucede cuando no guardamos este hábito. Nos convertimos en barcos sin timón, zarandeados por cada ola de circunstancia. Respondemos en lugar de liderar. Reaccionamos en lugar de actuar con propósito. Pero cuando comenzamos el día en su presencia, algo milagroso ocurre. Las urgencias pierden su poder tiránico sobre nosotros. Las ansiedades se disuelven en la luz de su paz. El salmista David comprendió esta verdad cuando escribió en el Salmo 63, versículo 1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. No dijo, te buscaré cuando tenga tiempo libre. Dijo de madrugada. Porque David sabía que los primeros frutos del día pertenecen al Rey, y cuando le damos lo primero, Él bendice todo lo demás. Pasemos ahora al segundo hábito, esa claridad de misión que Jesús portaba como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Sabéis cuál es una de las mayores fuentes de improductividad en nuestras vidas? No es la pereza, como muchos suponen, es la falta de dirección clara. Nos movemos constantemente, pero sin destino definido. Es como remar con fuerza en un bote, sin saber hacia dónde vamos. Jesús nunca sufrió de esta confusión. Él sabía exactamente por qué había venido a la tierra. En Juan capítulo 17, versículo 4, ora al Padre diciendo: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Notad esas palabras poderosas: la obra que me diste, no cualquier obra, no toda obra posible, sino la obra específica que el Padre le había asignado. Esto tiene implicaciones profundas para vuestras vidas. Significa que no estáis llamados a hacer todo lo que veis que necesita hacerse. Estáis llamados a hacer aquello para lo cual Dios os ha equipado y asignado específicamente. Cuando comprendéis esto, experimentáis una libertad tremenda. Podéis decir no sin culpa a las cosas que están fuera de vuestro llamado y decir sí con convicción a lo que está dentro de él. ¿Cómo discernís vuestra misión específica? Preguntaos, ¿qué carga ha puesto Dios consistentemente en mi corazón?
¿Qué talentos me ha dado que pueden servir a otros? ¿Qué oportunidades se abren naturalmente ante mí? ¿Qué me pide hacer cuando paso tiempo en su presencia? Las respuestas a estas preguntas comienzan a dibujar el contorno de vuestra misión única. El tercer hábito, invertir en relaciones significativas, merece nuestra atención especial. Vivimos en la era de las conexiones superficiales. Tenemos miles de amigos en redes sociales, pero nos sentimos profundamente solos. Jesús nos muestra un camino diferente. Él escogió andar con 12 hombres, compartiendo la vida diaria con ellos. No solo les enseñaba en sesiones formales, comía con ellos, caminaba con ellos, reía con ellos, lloraba con ellos. Este modelo de discipulado relacional es extraordinariamente productivo porque cambia vidas desde adentro hacia afuera. Cuando invertís tiempo de calidad con alguien, no solo transferís información, transferís vida. Vuestros valores, vuestra fe, vuestro carácter se transmiten no tanto por lo que decís, sino por quiénes sois cuando nadie más está mirando. Pensad en los discípulos. Pasaron 3 años con Jesús. Vieron cómo reaccionaba ante la traición, cómo trataba a los marginados, cómo manejaba el éxito y el rechazo. Esas lecciones de vida real valían más que 1000 sermones. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés, esos hombres transformados transformaron al mundo. Ahora aplicad esto a vuestras vidas. ¿En quién estáis invirtiendo intencionalmente? ¿Quién camina tan cerca de vosotros que puede ver no solo vuestro exterior pulido, sino también vuestra humanidad real? El impacto que tenéis no se multiplicará tanto por lo que hacéis públicamente como por quienes formáis privadamente. Esta es productividad que trasciende generaciones. El cuarto hábito, establecer límites saludables, es quizás el más difícil para muchos de nosotros, especialmente para aquellos con corazones compasivos y generosos. Vemos necesidad por todas partes y queremos responder a todo, pero recordad las palabras de Jesús cuando dice en Marcos, «Venid vosotros aparte». Él reconocía que incluso el ministerio más noble puede agotarnos si no guardamos tiempos de retiro y renovación. Hay una diferencia crucial entre ser productivo y estar ocupado. Podéis estar ocupadísimos y ser completamente improductivos en las cosas que realmente importan. Jesús nunca parecía apurado. Caminaba con propósito, pero no con frenesí. Ministraba intensamente, pero también se retiraba regularmente para estar con el Padre y descansar con sus discípulos. ¿Qué límites necesitáis establecer? Quizás sea un día de la semana donde apaguéis el teléfono y os dediquéis completamente a la familia. Quizás sea decir no a un compromiso adicional, aunque parezca una buena oportunidad. Quizás sea contratar ayuda para tareas que consumen vuestro tiempo, pero que otros pueden hacer, liberándoos para aquello que solo vosotros podéis hacer. Escuchad esto con atención. Establecer límites no es egoísmo, es mayordomía sabia. Dios os ha dado una cantidad finita de tiempo y energía. Si lo gastáis todo en lo urgente, no tendréis nada para lo importante. Si permitís que otros llenen vuestra agenda, nunca completaréis la agenda que Dios tiene para vosotros. El quinto hábito, la obediencia constante, es el fundamento sobre el cual se construye toda productividad genuina del reino. Jesús no hacía nada por iniciativa propia, sino solo lo que veía hacer al Padre. Esta dependencia radical puede parecer limitante, pero en realidad es profundamente liberadora. Significa que vuestro éxito no depende de vuestra sabiduría limitada, sino de la guía infinita de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 17 leemos: «El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». ¿Veis la promesa aquí? Todo lo demás es temporal y pasajero, pero lo que hacéis en obediencia a Dios tiene valor eterno. Esto transforma completamente cómo evaluamos nuestras actividades. Esa reunión que sentís que debéis cancelar para atender una necesidad inesperada que Dios pone en vuestro camino, esa es obediencia. Ese proyecto que os apasiona pero que el Espíritu Santo os está diciendo que no es el momento correcto, dejarlo ir, es obediencia.
Esa conversación difícil que habéis estado posponiendo pero que sabéis que Dios os está pidiendo tener, encararla, es obediencia. La obediencia no siempre tiene sentido inmediato. Abraham no entendía por qué debía dejar su tierra. Moisés no comprendía cómo un tartamudo podría confrontar a Faraón. María no podía explicar cómo concebiría siendo virgen, pero todos ellos dijeron sí a Dios, y sus vidas se convirtieron en ríos de bendición para multitudes. Vuestra obediencia a la guía divina, aunque parezca ilógica en el momento, puede ser exactamente lo que Dios necesita para desatar su propósito a través de vosotros. Y aquí está la belleza. Cuando obedecéis, Dios respalda vuestra obediencia con su poder. No necesitáis tener todas las respuestas. No necesitáis ver el camino completo. Solo necesitáis dar el siguiente paso en obediencia, y Él se encargará del resto. Esta es una productividad que fluye no de vuestro esfuerzo humano, sino de la gracia divina trabajando a través de vuestra rendición. Considerad el sexto hábito con nueva profundidad: delegar y equipar a otros. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio no haciendo el trabajo él mismo, sino preparando a otros para que lo hicieran. Cuando envió a los 70 discípulos, les dio autoridad sobre los demonios y poder para sanar enfermos. No los envió desarmados, los equipó completamente para la misión que les encomendaba. Este principio desafía nuestro sentido de importancia personal. Secretamente, muchos disfrutamos ser indispensables. Nos gusta ser los únicos que pueden hacer ciertas cosas, pero esta mentalidad nos convierte en prisioneros de nuestras propias habilidades. Jesús nos muestra que el verdadero liderazgo no es hacerse indispensable, sino hacer que otros sean capaces. Mirad cómo Jesús entrenaba a sus discípulos. No solo les daba instrucciones teóricas, los enviaba a practicar, permitía que cometieran errores. Cuando los 70 regresaron emocionados porque hasta los demonios se les sujetaban en su nombre, Jesús no apagó su entusiasmo. Los instruyó con sabiduría, diciéndoles que no se regocijaran porque los espíritus se les sujetaban, sino porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Esta es mentoría de alta calidad. Jesús les daba oportunidades reales, celebraba sus victorias y les ayudaba a mantener la perspectiva correcta. No los protegía de todo desafío, porque sabía que el crecimiento requiere enfrentar dificultades, pero tampoco los abandonaba en sus luchas. Estaba siempre disponible para guiarlos y restaurarlos cuando tropezaban. ¿A quién estáis equipando? ¿Estáis reteniendo responsabilidades que podrían ser oportunidades de crecimiento para otros? En Efesios capítulo 4, versículo 12, Pablo explica que los líderes existen a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para hacer toda la obra ellos mismos, sino para perfeccionar a otros para que la hagan. Imaginad el efecto multiplicador de esto. Si invertís un año entrenando a 5 personas, y cada una de esas personas luego entrena a 5 más, en pocos años habéis impactado a cientos. Pero si intentáis hacerlo todo vosotros mismos, vuestro impacto está limitado por las horas del día y los años de vuestra vida. Jesús entendió las matemáticas del reino. 12 hombres transformados se convirtieron en un movimiento que cambió la historia. Ahora llegamos al séptimo hábito, quizás el más contraintuitivo de todos: medir el éxito por la fidelidad en lugar de los resultados visibles. Vivimos en una cultura obsesionada con métricas. Contamos seguidores, medimos ingresos, comparamos logros, y estas medidas tienen su lugar. Pero Jesús nos invita a una evaluación radicalmente diferente. Cuando Jesús fue crucificado, desde toda perspectiva humana, su ministerio parecía un fracaso catastrófico. 3 años de trabajo, y su grupo más cercano lo abandonó en su hora más oscura. Uno lo traicionó, otro lo negó, los demás huyeron. Las multitudes que antes lo seguían ahora gritaban por su crucifixión. Si Jesús hubiera medido su éxito por números y popularidad, habría muerto sintiéndose fracasado. Pero Jesús no medía así. Él medía por obediencia al Padre. En la cruz, sus últimas palabras fueron: «Consumado es». La obra estaba completa. No porque pareciera exitosa, sino porque había sido fiel hasta el final a todo lo que el Padre le había pedido que hiciera. Y esa fidelidad, que parecía terminar en derrota, 3 días después,
se reveló como la victoria más grande de la historia humana. ¿Qué significa esto para vosotros? Significa que no debéis medir vuestro valor por los aplausos que recibís o los resultados que podéis contar. Vuestra medida es la fidelidad. ¿Habéis hecho lo que Dios os pidió hacer? ¿Habéis sido fieles en lo poco que Él os confió? ¿Habéis perseverado cuando fue difícil y nadie os observaba? En la parábola de los talentos, el siervo que recibió 5 y ganó 5 más, recibe las mismas palabras de elogio que el siervo que recibió 2 y ganó 2 más. Bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque ambos fueron fieles con lo que se les dio. La medida no era cuánto lograron en términos absolutos, sino qué hicieron con lo que tenían. Esto libera tremendamente. No tenéis que competir con nadie. No tenéis que producir resultados espectaculares para ganar la aprobación de Dios. Tenéis que ser fieles con vuestro llamado único, con los recursos únicos que Dios os ha dado en las circunstancias únicas donde Él os ha colocado. Esa es vuestra medida de éxito. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 escribe: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, no exitoso según estándares mundanos. Fiel. Pablo había sido golpeado, encarcelado, naufragado, rechazado, pero al final de su vida pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Notad que no dijo: he plantado 500 iglesias, he escrito 30 libros, he convertido a millones. Él habló de fidelidad. Y esa fidelidad, medida no por espectáculo sino por obediencia, produjo un impacto que resuena 2000 años después. Sus cartas todavía transforman vidas. Sus principios todavía guían iglesias. Su ejemplo todavía inspira mártires. Hermanos y hermanas, cuando abrazáis estos 7 hábitos que Jesús modeló, algo profundo cambia en vosotros. Ya no vivís persiguiendo la aprobación humana o acumulando logros para inflar vuestro ego. Vivís con una libertad santa, sabiendo que vuestro valor no viene de lo que hacéis, sino de a quién pertenecéis. Comenzáis el día conectados con Dios, estableciendo vuestras prioridades desde su perspectiva. Conocéis vuestra misión y os enfocáis en ella sin distraeros por toda oportunidad que pasa. Invertís en relaciones profundas que multiplican vuestro impacto. Establecéis límites saludables que protegen vuestra efectividad a largo plazo. Obedecéis la guía divina, aunque no siempre comprendáis el porqué. Equipáis a otros en lugar de acaparar responsabilidades. Y medís vuestro éxito no por aplausos temporales, sino por fidelidad eterna. Esta es la productividad del reino. Esta es la vida que Jesús vino a mostrarnos. No una vida de agotamiento religioso, sino de propósito poderoso. No una carrera frenética hacia ninguna parte, sino un caminar intencional hacia el destino que Dios diseñó para vosotros. Amados hermanos, gracias de corazón por haberme acompañado en este recorrido por los hábitos de productividad que nuestro Salvador modeló. Espero que estas palabras no solo hayan informado vuestra mente, sino que hayan tocado vuestro corazón y encendido en vosotros el deseo de vivir con el mismo propósito y fidelidad que Jesús demostró. Si este mensaje ha sido de bendición para vuestra vida, os invito a suscribiros a este canal y activar la campanita para no perderos los próximos contenidos. Dejad un comentario compartiendo cuál de estos 7 hábitos resonó más profundamente con vosotros. Vuestras palabras no solo me animan, sino que edifican a toda nuestra comunidad. Y por supuesto, dad me gusta a este video para que más personas puedan descubrir estos principios transformadores. Recordad que en el primer comentario fijado encontraréis el enlace a nuestro recurso 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una herramienta práctica que os ayudará a profundizar esa comunión matutina de la que hablamos hoy. No dejéis pasar esta oportunidad de llevar vuestra relación con Dios a un nuevo nivel. Que el Señor os bendiga ricamente y os guíe en cada paso de vuestro caminar. Continuad viendo los próximos videos que aparecerán en vuestra pantalla. Hasta pronto, queridos hermanos.